¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos de la Asunción de la Virgen María a los cielos y además escucharemos un segundo cuento para que los pequeñitos la entiendan mejor. En nuestra sección infantil, nuestro primer cuento, El ricachón del pueblo. Rebeca era una maestra muy responsable y dedicada de la ciudad de Oaxaca. Durante la primera semana de clases se dio cuenta que había una gran diferencia entre sus alumnos, por lo que tomó una decisión. Creo que tendré que tratar a cada uno en forma distinta. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y en el santoral, te diremos quién aceptó morir de hambre para que otro se salvara. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En cierta ocasión, un alto ejecutivo estaba paseando por una bonita playa, vestido con sus bermudas de marca, sus gafas de sol, también con marca muy visible, su polo con mucha marca, su gorra con marca destacada, su reloj de marca y carísimo, su calzado deportivo donde todo era marca, su móvil, su teléfono celular también con marca y la bolsa en la que colgaba también, y su gorra en el pelo, sin marca pero tan abundante que uno podía adivinarla. Eran las 2 de la tarde cuando se encontró con un pescador que felizmente recogía sus redes llenas de pescado y amarraba su pequeña barca. El ejecutivo se le acercó y le dijo: «Disculpe, pero le he visto llegar con el barco y descargar el pescado. ¿No es muy temprano para volver del trabajo?» El pescador le miró de reojo y sonriendo mientras recogía sus redes le dijo: «¿Temprano? ¿Por qué lo dice? De hecho, yo ya he terminado mi jornada de trabajo y he pescado lo que necesito». «¿Ya ha terminado hoy de trabajar a las 2 de la tarde? ¿Cómo es eso posible?», dijo incrédulo el ejecutivo. El pescador, sorprendido por la pregunta, le respondió: «Mire, yo me levanto por la mañana a eso de las 9. Desayuno con mi mujer y mis hijos, luego les acompaño al colegio y a eso de las 10 me subo a mi barca. Salgo a pescar, faeno durante 4 horas y a las 2 estoy de vuelta. Con lo que obtengo en esas 4 horas tengo suficiente para que vivamos mi familia y yo sin holguras, pero felizmente. Luego voy a casa, como tranquilamente, hago la siesta, voy a recoger a los niños al colegio con mi mujer, paseamos y conversamos con los amigos, volvemos a casa, cenamos y nos metemos en la cama felices». El ejecutivo intervino llevado por una irrefrenable necesidad de hacer de consultor del pescador y le dijo: «Verá, si me lo permite le diré que está usted cometiendo un grave error en la gestión de su negocio y que el costo de oportunidad que está pagando es sin duda excesivamente alto. Está usted renunciando a un ingreso impresionante, su ganancia podría ser mucho mayor y su umbral de máxima competencia seguro que está muy lejos de ser alcanzado». El pescador lo miraba con cara de circunstancia, mostrando una sonrisa socarrona y sin entender exactamente a dónde quería llegar aquel hombre de 30 y pico años, ni por qué de repente utilizaba palabras que él nunca había oído en su vida. Escuchó al ejecutivo que le decía: «Mire, señor pescador, podría sacar muchísimo más rendimiento de su barco si trabajara más horas, por ejemplo, de 8 de la mañana a 10 de la noche». El pescador entonces se encogió de hombros y le dijo: «¿Y eso para qué?». «¿Cómo que para qué? Obtendría por lo menos el triple de pescado. ¿O es que no ha ido a hablar de las economías de escala, del rendimiento marginal creciente, de las curvas de productividad ascendentes? En fin, quiero decir que con los ingresos obtenidos por tal cantidad de pescado, pronto en menos de un año podría comprar otro barco mucho más grande y contratar después alguien
que le pueda ayudar o muchos empleados. El pescador volvió a intervenir. ¿Otro barco? ¿Y para qué quiero otro barco y muchos empleados? ¿Que para qué lo quieren? ¿No lo ve? ¿No se da cuenta de que con la suma de los 2 barcos y 12 horas de pesca por barco podría comprar después otros 2 barcos más en un plazo de tiempo relativamente corto? Quizás dentro de 2 años ya tendría 4 barcos, mucho más pescado cada día y mucho más dinero obtenido en las ventas de su pesca diaria. Y el pescador volvió a preguntar, ¿pero todo eso para qué? Hombre, ¿pero está ciego o qué? Porque entonces, en el plazo de unos 20 años y reinvirtiendo todo lo obtenido, tendría una flota de unos 80 barcos, repito, 80 barcos que además serían 10 veces más grandes que la barcucha que tiene actualmente. Y de nuevo riendo a carcajadas, el pescador volvió a preguntar, ¿y para qué quiero yo todo eso? Y el ejecutivo, desconcertado por la pregunta y gesticulando exageradamente, le dijo, ¿cómo se nota que usted no tiene visión empresarial y estratégica ni nada de nada? ¿No se da cuenta de que con esos barcos tendría suficiente patrimonio y tranquilidad económica como para levantarse tranquilamente por la mañana, a eso de las 9, desayunar con su mujer e hijos, llevarlos al colegio, salir a pescar por placer a eso de las 10 y solo durante 4 horas? ¿Volver a comer a casa, a hacer la siesta? El pescador respondió, ¿y acaso eso no es lo que tengo ahora? Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, estamos llegando ya al programa número 1075 de Resonancias de Fe y con gran alegría compartimos como siempre conocimientos interesantes. Por ejemplo, hoy te hablaremos de un santo que lamentablemente murió de hambre. ¿En dónde? En los campos de exterminio nazi para salvar a otra persona. Sí, él se ofreció libremente morir para salvar a otra persona que tendría familia. Así que atención porque el tema será muy interesante. Les recuerdo que este programa se transmite en vivo aquí en Grupo Imagen a las 9 de la mañana, pero lo pueden escuchar también en mi canal padrejose.mx o también en mi canal de YouTube las veces que quieran. Un saludo a todos los enfermitos como siempre, mucho ánimo y recuerden que las actitudes cambian totalmente nuestra enfermedad. Y también un saludo a todos nuestros amigos de Estados Unidos que en este momento, como me escriben, están en el freeway y me dicen, padre, lo venimos escuchando para que nos haga más agradable y ligero el camino. Y por supuesto también aquí en México, a todos los que nos escuchan en su trayecto. Que Dios bendiga su camino y que lleguen con bien hasta su meta. Al final del programa, como siempre, les diré los teléfonos de contacto por si alguien quiere alguna información sobre la parroquia de los Santos Cosme y Damián, los nuevos cursos que tenemos de Biblia totalmente gratuitos, los cursos de pintura, los cursos de todo tipo y también tengan información de aquellos cursos que doy yo sobre psicología, autoestima, tanatología y también los viajes que hacemos a los santuarios marianos o a Tierra Santa, que por cierto ya el próximo año se reabre nuevamente después de un tiempo
de conflicto. Pero ahora tenemos que ir a un breve corte y al regreso el cuento. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El ricachón del pueblo. Rebeca era una maestra muy responsable y dedicada de la ciudad de Oaxaca. Durante la primera semana de clases se dio cuenta que había una gran diferencia entre sus alumnos, por lo que tomó una decisión. Creo que tendré que tratar a cada uno en forma distinta. Daniel, uno de los niños más ricos del salón, se molestó porque la maestra le exigió mejores calificaciones. Mira, Daniel, si te estoy exigiendo más, es porque tú puedes dar mejores resultados. El niño salió del salón de clases y, lleno de enojo, se fue a su casa. Ahí acusó a la maestra con su papá. Esa maestra es muy injusta porque a unos les exige mucho y a otros menos. Don Ramón, el papá del niño, se enfureció con aquellas palabras. Al enojo del niño se unió el enojo del papá y juntos llegaron a la escuela para reprocharle. Ya verá esa maestrucha. Don Ramón fue muy grosero, pero la maestra Rebeca mantuvo la calma. Después de que el hombre rico desahogó su rabia, ella le dijo con toda calma. Entiendo su enojo, don Ramón, pero le voy a dar una explicación de mi conducta. El hombre la miró con desprecio, pero ella continuó hablando. Es cierto que no trato a los niños de la misma manera, pero eso no es algo malo. Don Ramón volvió a levantar la voz preguntando. ¿Usted acepta que trata a los niños de forma diversa y me dice que eso no es malo? Rebeca, con toda calma, continuó. Hay ocasiones en que para ser justos tenemos que parecer injustos. No comprendo sus palabras. Exijo que me explique. La maestra le explicó que algunos de sus alumnos vivían a unos cuantos pasos de la escuela, mientras que otros tenían que caminar 1 o 2 horas para llegar a la escuela, porque vivían en los pueblos vecinos. Los primeros tenían una casa agradable, buen alimento, ropa confortable y la posibilidad de comprar todos los útiles escolares. Por el contrario, los que venían de los pueblos vivían en casas de cartón, comían solo tortillas y frijoles, usaban ropa sencilla y caminaban descalzos porque su pobreza no les permitía comprar ni siquiera unos guaraches. Don Ramón apuntó. Entiendo perfectamente la diferencia. No puedo comparar a mi hijo, que lo tiene todo, con esos niños muertos de hambre. Rebeca aprovechó esas palabras para decirle al hombre rico. Entonces me está dando la razón. Usted reconoce las diferencias y yo también. En lo único en que no pensamos igual es que yo no les llamo muertos de hambre y yo no creo que esos niños pobres tengan menos valor que su hijo. Para mí, todos los niños tienen el mismo valor, sean ricos o pobres. Lleno de soberbia, don Ramón preguntó. Si usted ve a los niños con el mismo valor, ¿por qué los trata en forma distinta? Rebeca fue al grano. Para mí, todos los niños tienen el mismo valor y son muy valiosos, pero reconozco que no todos tienen las mismas oportunidades. Ahí es donde veo la diferencia. Algunos, como el suyo, viven muy cerca de la escuela, tienen una casa agradable, buen alimento, ropa confortable y la posibilidad de comprar todos los útiles escolares. Si tienen tantos beneficios, es justo que les exijan más que a los otros porque pueden darlo. Don Ramón tuvo que reconocer que la maestra tenía razón y asintió con la cabeza.
Rebeca continuó hablando. Por el contrario, ¿cómo voy a exigir lo mismo a los otros niños que vienen desde lejos y llegan cansados a la escuela de tanto caminar? ¿Cómo les voy a exigir lo mismo si comen solo tortillas y frijoles? ¿Cómo les voy a exigir si no tienen para los útiles y algunos tienen que trabajar en las tardes? Don Ramón, ya más dócil, volvió a asentir con la cabeza. La maestra le hizo saber que no obstante los privilegios que tenían, los alumnos que vivían en la ciudad eran los más distraídos e irresponsables. No hacían la tarea y llegaban constantemente tarde. Don Ramón cambió de actitud y preguntó por el comportamiento de su hijo. ¿Y mi hijo? Espero que él esté respondiendo de la mejor forma. Rebeca respiró profundo y le comentó que el chofer de Daniel lo dejaba temprano en la escuela, pero el niño se quedaba jugando en el jardín y entraba tarde a clase. Lamento decirle que su hijo no cumple con las tareas ni entrega los trabajos. En ese momento llegó a clases un niño que venía desde muy lejos. Don Ramón lo miró con atención. Estaba desnutrido, tenía los pies descalzos y la frente llena de sudor. En su morralito tenía solo 2 tortillas y un pedazo de queso. El niño se acercó a la maestra y le entregó la tarea hecha en hojas de papel de estraza. La maestra revisó el trabajo y le puso un 10 porque estaba perfecta. Muy bien, Erasmo, no tuviste ningún error. Aunque vives muy lejos y te dan poco alimento, eres muy responsable. Te felicito. Don Ramón volvió a ver con atención a todos los alumnos pobres del salón y le dijo a la maestra: Tenía usted razón, maestra. Todos los niños son iguales, pero no todos tienen las mismas oportunidades. Si los que tienen menos están dando mucho, con mayor razón, los que tienen mucho tienen que dar más. Ante la admiración del pequeño Daniel, su papá le dijo a la maestra: Y como a mi hijo se le ha dado mucho, le pido a usted que le exija mucho porque yo también así lo haré. El niño se quedó admirado y comprendió que no tendría excusas para dar lo mejor de sí. Don Ramón volvió a ver a los niños más pobres y le dijo a Rebeca: Y aunque a estos niños les exigía un poco menos porque han tenido menos oportunidades, desde hoy le pido que les exija más. La maestra y los niños se quedaron confundidos por esas palabras, pero don Ramón les aclaró: Miren, hijos, la maestra les va a exigir más porque a partir de hoy yo les voy a comprar sus útiles completos, una bicicleta para que lleguen más pronto a clases y en la escuela les daremos de desayunar. La maestra y todos los niños corrieron a abrazar a don Ramón, porque había llegado muy enojado a la escuela, pero su corazón había cambiado notablemente. Solo el pequeño Daniel hacía pucheros, porque ya no podría desperdiciar todas las oportunidades que recibía. Pero después recordó las palabras de Cristo: al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todo el mundo está tomado del capítulo 12 de San Lucas y dice así: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto,
Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Queridas hermanas, hermanos, en el Evangelio de hoy encontramos que Jesús promete a los suyos, a su pequeño rebaño, un reino que Dios Padre quiere darles. Esta promesa, sin embargo, no es solo un don, algo que se recibe, sino también es una tarea, una espera vigilante y activa. Por eso Jesús habla de vender bienes y dar limosnas, de moverse y conseguir unas bolsas que no se destruyan, de acumular en el cielo un tesoro que no se acaba, para insistir finalmente que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Cómo mantener la esperanza? ¿Cómo prepararse para la venida del Señor? Jesús habla nuevamente en parábolas. Con estas invita tanto a sus discípulos como a nosotros a lo siguiente: a estar siempre listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas, como esos criados que esperan a su Señor. Esto significa no caer en la pereza o la desidia, sino tener una actitud positiva. Nos invita también a estar con los ojos bien abiertos, en paciente y alegre espera, a no desfallecer y a estar con los oídos bien atentos para escuchar los pasos de nuestro Señor que viene a casa. Y es que a veces las actividades cotidianas nos impiden descubrir que Dios está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Jesús nos invita también a gozar ya desde ahora de ese momento en que el Señor se sentará a la mesa con nosotros para compartir su pan y Él mismo servirnos, el gozo de sentirnos hijos y colaboradores suyos, a estar conscientes de los peligros que día y noche nos amenazan, esos ladrones que esperan cualquier momento de distracción o decaimiento para robarnos nuestros valores más preciados, para robarnos la fe. Nos invita a Jesús a cumplir con la responsabilidad que el amo nos encomendó de administrar, de dar de comer, de vigilar con fidelidad y prudencia, a quitar todo afán de engaño y maltrato a nuestros semejantes, escudándonos con la falsa seguridad de que mi amo tardará en llegar. Nos invita a ser leales y cumplir siempre con nuestro deber, a no olvidar que al que mucho se le da o confía, mucho más se le exigirá. Dichosos nosotros si nuestro Señor nos encuentra despiertos, haciendo lo que a Él le agrada y en espera siempre activa. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 10 de agosto se celebra a San Lorenzo. Su nombre significa coronado de laurel. Lorenzo era uno de los 7 diáconos de Roma, o sea, uno de los 7 hombres de confianza del Papa.
Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir la ayuda a los pobres. En el año 257, el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual se ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. El 6 de agosto, el Papa San Sixto estaba celebrando la Santa Misa en un cementerio de Roma cuando fue asesinado junto con 4 de sus diáconos por la policía del emperador. 4 días después fue martirizado su diácono San Lorenzo. La antigua tradición dice que el alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le dijo: «Quiero que me traigas los mayores tesoros de la iglesia». Lorenzo le pidió que le diera 3 días de plazo para reunirlos, y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos, que él ayudaba gracias a la limosna de todos los cristianos. Y al tercer día los hizo formar en filas y mandó decirle al alcalde: «Venga, ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más valiosos que los que posee el emperador». Llegó el alcalde muy contento, pensando llenarse de oro y plata, y al ver semejante colección de miseria y enfermedad, se disgustó enormemente, pero Lorenzo le dijo: «¿Por qué se disgusta? Estos son los tesoros más apreciados de la iglesia de Cristo». El alcalde, lleno de rabia, lo mandó asesinar mediante una lenta tortura. Encendieron una parrilla de hierro y ahí lo acostaron. Antes de morir, Lorenzo oró por la conversión de Roma y la difusión del mensaje de Cristo en todo el mundo. Era el 10 de agosto del año 258. El 11 de agosto se celebra a Santa Clara. Ella pertenecía a una de las familias más nobles y ricas de Asís, Italia. Cuando ella tenía 18 años, acudió a escuchar un sermón de Cuaresma predicado por su paisano San Francisco de Asís. Al escuchar al santo insistir en que para tener plena libertad para seguir a Jesucristo hay que liberarse de las riquezas y bienes materiales, decidió cambiar su vida y apartarse del mundo. Cuando llegó el domingo de Ramos, ella salió secretamente de su casa a medianoche, acompañada de una sirvienta, y se dirigió a donde vivía San Francisco, a 2 kilómetros de distancia. Él vivía en un sitio llamado La Porciúncula, en una casita muy humilde. Clara, de rodillas ante San Francisco, hizo la promesa de renunciar a las riquezas y comodidades del mundo y a dedicarse a una vida de oración, pobreza y penitencia. Entonces, el santo, como primer paso para aceptarla en su comunidad, tomó unas tijeras, le cortó su larga y hermosa cabellera y le colocó en la cabeza un sencillo manto. Poco tiempo después, su hermana Inés y su propia madre también decidieron irse de religiosas con ella. Con este ejemplo, muchas muchachas más se dejaron atraer por la vida de oración y recogimiento, y pronto el convento estaba lleno de mujeres dedicadas a la santidad. San Francisco nombró a Clara como superiora de la comunidad. En los inicios de su vida religiosa, Santa Clara hacía mucha penitencia, pero la sabiduría le fue enseñando a no ser demasiado exagerada en penitencias porque se le dañaba la salud. Y más tarde escribe a sus religiosas: «Recuerden que no tenemos cuerpo de acero ni de piedra, por eso debemos moderar los exagerados deseos de hacer penitencias, porque la salud puede sufrir daños muy serios». Estuvo enferma durante 27 años y soportó la enfermedad con heroica paciencia. En su lecho bordaba y hacía costuras mientras repetía: «Desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan». Santa Clara murió el 10 de agosto de 1253 a los 60 años de edad y 41 de ser religiosa. Poco tiempo después de su muerte ya había conventos de clarisas en Italia, Francia, Alemania y Checoslovaquia. Actualmente las clarisas tienen en el mundo 1,248 conventos, entre los que están los de México, y cuentan con 18,000 religiosas. El 12 de agosto se celebra a un mártir del siglo II a.C., San Eleazar. Eleazar significa Dios me ayuda. La Biblia narra su historia en el segundo libro de los Macabeos. Eleazar era de edad avanzada y uno de los principales especialistas en explicar al pueblo la ley de Dios. Los enviados del rey querían obligarlo a desobedecer la ley de Dios, pero él prefirió una muerte honrosa a una vida infame. Los encargados de martirizarlo le dijeron que podía salvarse si fingía que hacía caso al rey y simulaba rechazar la ley de Dios. Por supuesto que Eleazar siguió su conciencia y dijo estas inmortales palabras: «A mi edad no es digno fingir hacer lo malo, aunque lo que se haga sea bueno», porque después muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a los 90 años se ha pasado a las costumbres de los que no tienen ninguna religión, se podrán desviar
y yo por haber simulado lo que no era cierto, con el pretexto de conservar el poco tiempo de vida que aún me queda, atraería deshonra e infamia a mi vejez, porque, aunque yo lograra en el presente librarme de los castigos de los hombres, ni vivo ni muerto, podré librarme de los castigos que Dios tiene reservados para los que van contra su santa ley. Por eso, al sacrificar ahora valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble al morir generosamente con valentía y nobleza por defender las leyes de nuestra sagrada religión. Eleazar fue condenado a muerte y de este modo, con su heroica muerte, dejó no solo a los jóvenes, sino a todos los creyentes un ejemplo de nobleza, valor y generosidad. El 13 de agosto se celebra a un seminarista que, aunque murió muy joven, logró conseguir la santidad. Y me refiero a San Estanislao de Koczka. Estanislao significa gloria y honor de su grupo. Era hijo de un rico senador de Polonia. Nació en el castillo de su padre en 1550. A los 14 años entró a estudiar a un colegio dirigido por jesuitas y de ahí le surgió el deseo de ser jesuita. Pero tropezó con 3 grandes obstáculos para su felicidad. El primer obstáculo fue que su padre lo hizo hospedarse en la casa de un calvinista protestante que trataba mal a los católicos que eran fervorosos. El segundo fue su hermano mayor, Pablo, fiestero y mundano que intentaba hacerlo dejar su vida de fe, y el tercero, que el profesor que su padre les consiguió para que los educara, le tenía una antipatía especial y lo trataba con gran dureza. Sin embargo, todo esto fue formando la personalidad del joven y lo fue desprendiendo del mundo donde la gente no sabe hacer felices a los demás. Como su hermano lo trataba mal, el calvinista protestante no lo dejaba comulgar, el profesor era muy duro y su padre se oponía a que se hiciera religioso, Estanislao decidió huir de su casa e irse lejos donde pudiera realizar sus ideales religiosos. Quiso hacerse jesuita en su país, pero los padres de esa comunidad no se atrevieron a recibirlo por temor a echarse de enemigo a su padre. Entonces emprendió un viaje a pie a 500 kilómetros, primero a Alemania, donde fue recibido amablemente por el superior regional de los jesuitas. Luego se dirigió hasta Roma, donde el superior general, San Francisco de Borja, lo recibió con especial cariño. Sabiendo que era de una familia rica y distinguida, los religiosos le pusieron una prueba de humildad y lo emplearon en oficios humildes y domésticos como lavar los platos, servir el comedor, etc. Esto lo hizo con muy buena voluntad y verdadera alegría. Luego fue admitido en la primera etapa que se llama noviciado, donde resultó ser un verdadero modelo para todos. Se propuso hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Solamente duró 9 meses en aquella vida religiosa, pero fueron suficientes para dejar gran fama de amable, servicial, buen trabajador, excelente estudiante y sobre todo una gran vida interior. El 15 de agosto de 1568, cuando solo tenía 18 años, la enfermedad terminó con su vida. Poco después llegó su hermano mayor para llevárselo por la fuerza a Polonia, pero se encontró con la amarga noticia de que su hermano había muerto. Esto le hizo reflexionar y cambió de vida para hacerse un fervoroso creyente. Después tuvo la alegría de asistir a la beatificación de su hermano. El 14 de agosto se celebra a San Maximiliano Kolbe, un mártir moderno del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Maximiliano significa el más importante de la familia. Este sacerdote fue llevado por los nazis a Auschwitz, Polonia, a un campo de concentración. Recordemos, amigos, que los campos de concentración fueron lugares creados por Hitler para encerrar ahí a todos sus enemigos políticos, a los periodistas o sacerdotes que se oponían a sus planes y también a quienes él consideraba que no merecían vivir, como los judíos y los homosexuales. Para que tengan una idea de la crueldad de esos lugares, en Auschwitz I murieron más de 70,000 personas. En Auschwitz II, que es una sección distinta, mataron aproximadamente a 1 millón de judíos y a 19,000 gitanos. Pero dentro de toda esa maldad surge el testimonio del hombre de fe. El padre Kolbe y otros sacerdotes se opusieron a las ideas de Hitler y fueron llevados a Auschwitz, lugar que tenía 3 campos principales de concentración y 39 subalternos. Un día se fugó un preso, y en el campo de concentración había una regla: por cada preso que se fugara, los alemanes mataban a 10 de sus compañeros en la forma más cruel. Hacían un sorteo y a quienes les tocaba los encerraban en un sótano para que murieran de hambre. Le tocó a un hombre que tenía esposa e hijos y gritó: ¿ahora quién los va a cuidar? En ese momento, el padre Kolbe le dijo al oficial: yo me ofrezco para morir en lugar de este compañero.
El oficial le preguntó el por qué y el padre Kolbe le dijo: aquel hombre tiene esposa e hijos que lo necesitan. En cambio yo soy soltero, solo y nadie me necesita. Así el padre Kolbe fue condenado con otros 9 compañeros a morir de hambre en un sótano. En esos días de angustia, el padre animó a los demás y oraba con ellos. Poco a poco fueron muriendo los demás, y como él continuaba viviendo, los guardias le pusieron una inyección de cianuro y terminaron con su vida. Era el 14 de agosto de 1941. Así se cumplió un sueño que había tenido de niño, en el que la Virgen María le ofrecía 2 coronas, una corona blanca y otra roja. La blanca era la virtud de la pureza, y la roja, el martirio. Cuando el Papa Paulo VI lo declaró beato, a esa gran fiesta asistió el hombre por el cual había ofrecido el sacrificio de su propia vida. Más tarde, el Papa Juan Pablo II lo declaró santo. Este santo nos enseña a dar la vida por nuestros semejantes. El 16 de agosto se celebra a un rey que fue santo, San Esteban de Hungría. Esteban significa coronado. Este santo tiene el honor de haber convertido al catolicismo a Hungría. Siempre fue muy generoso con los pobres, pero para que no lo engañaran se disfrazaba por las noches de albañil para salir por las calles. Así sabía quienes necesitaban ayuda verdaderamente y se las concedía. San Esteban de Hungría murió el 15 de agosto del 1038. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 15 de agosto se celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen María al cielo, y hay que recordar que la Biblia no menciona este acontecimiento porque la Biblia, especialmente los Evangelios, se centran en la vida de Jesucristo y no en la de la Virgen María. Sin embargo, existe información muy antigua que menciona que cuando murió la Virgen María, o como se dice más correctamente, cuando terminó su etapa terrena, los apóstoles tuvieron sentimientos encontrados. Por una parte sentían tristeza al no tenerla ya con ellos en la tierra, pero por la otra se alegraban porque se reuniría finalmente con Jesucristo. En Jerusalén su entierro parecía más una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban con la firme esperanza de que ahora tenían una protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos. Después de la procesión la colocaron dentro de una tumba y la taparon con una losa. El apóstol Santo Tomás no llegó a tiempo al funeral y cuando llegó ya habían sepultado a la Virgen. Entonces les pidió a los demás apóstoles que lo llevaran a la tumba para que pudiera darle un último beso. Fueron hacia el sepulcro y cuando retiraron la losa, en vez del cadáver de la Virgen, encontraron una gran cantidad de flores frescas. Por eso en muchas pinturas se representa este momento. Y amigos, ¿qué les parece si para entender mejor el dogma de la Asunción de la Virgen al cielo, específicamente los pequeños para que lo entiendan mejor, vamos a escuchar este cuento escrito por el Padre José? Un cuerpo incorrupto. El pequeño Mario Ángel viajó con sus papás, Celia y Felipe, a Europa para visitar a una de sus tías. Ella había ingresado con las Hermanas de la Caridad en una comunidad de religiosas en Nevers, Francia. ¡Qué emoción poder viajar hasta Europa y conocer Francia! ¿Dónde vive mi tía está la Torre Eiffel? No, hijo, esa torre está en París, al norte de Francia, y nosotros vamos un poco más al sur, cerca de un río en cuyas riberas están los más hermosos castillos. Pues ya quiero llegar. Cuando el niño llegó al lugar, se quedó admirado, porque en la iglesia del convento se mostraba el cuerpo de una joven mujer a través de una urna de cristal. Mario comentó: ¡Wow! Es como el cuento de Blancanieves. Y luego preguntó: ¿Está dormida esperando que un príncipe la despierte con un beso? Su madre, Celia, se sonrió y le dijo: No, es Santa Bernardita. A ella se le apareció 18 veces la Virgen María. ¿En dónde? ¿En qué parte? En el poblado de Lourdes, Francia, en 1858.
En ese entonces Bernardita era muy joven, pero la Virgen la eligió porque tenía un corazón muy limpio y le gustaba mucho hacer oración. ¿Y qué pasó después? Después de aquellas apariciones, Bernardita decidió dedicarse totalmente a Dios. Se hizo religiosa y entró a esta comunidad de Nevers. Seguramente fue la mejor monjita de todas. Así es. Sin embargo, murió muy joven. ¿Te acuerdas de la fecha? Sí, murió en 1879, cuando apenas tenía 35 años de edad. Y desde ese entonces su cuerpo se ha mantenido incorrupto. ¿Qué es eso de incorrupto? No es nada agradable hablar de esto, pero te lo voy a explicar. Cuando morimos, nuestro cuerpo comienza a descomponerse. Nuestra carne se va pudriendo hasta que después de algunos años solo queda nuestra osamenta o esqueleto. Y cuando el cuerpo permanece sin pudrirse, se dice que está incorrupto. El pequeño hizo cuentas y se quedó admirado. Entonces exclamó: Tiene más de 130 años y permanece como si estuviera durmiendo. Don Felipe le explicó: Mira, Mario Ángel, Dios ha querido que algunos cuerpos de santos y santas se conserven en una forma inexplicable y milagrosa. Así también se conserva el cuerpo de San Charbel en Líbano y otros más. Pero, ¿por qué Dios permite esos milagros? Doña Celia le dijo: Cristo predicó muchas veces que Él es el camino, la verdad y la vida, y que quienes crean en Él no morirán para siempre. Para demostrar que sus palabras eran verdad, resucitó a varias personas y nos prometió que al final de nuestra vida viviríamos con Él eternamente. Por eso Dios permite que algunas personas que se han caracterizado por vivir una vida de santidad no sufran la corrupción de su cuerpo. Es como una prueba de vida eterna que Dios nos dará a todos los que creemos en Él. El pequeño entendió que todos los cuerpos sufren la corrupción en el sepulcro y terminan convertidos en polvo. Pero también comprendió que, para ayudar a aumentar la fe de los fieles, Dios concede ciertos privilegios a los santos. Entonces dijo: Si yo fuera Dios, no permitiría que mis papás se murieran porque los amo con toda el alma. No me gustaría saber que sus cuerpos se desintegran por la muerte. Doña Celia suspiró y le comentó: Eso mismo pensaba Jesucristo, por eso le concedió a San José y a la Virgen María vivir con Él eternamente. Y para constatar que la Virgen había vivido sin pecado toda su vida, no permitió que su cuerpo sufriera la corrupción del sepulcro. Don Felipe le dijo al niño: La Virgen María llevó en su seno al Salvador del mundo y además fue la mejor cristiana de todos los tiempos. Se caracterizó por ser siempre fiel y obediente a Dios y nunca cometió pecado. Por eso merecía un don especial. Cuando llegó su momento final en la tierra, Dios decidió asumirla, tomarla y llevarla en cuerpo y alma a su presencia. La tradición cuenta que los apóstoles la llevaron a sepultar en un sepulcro de piedra en el monte Sión, pero Tomás no estaba con ellos porque venía de muy lejos. Pocas horas después, cuando regresaron con Tomás al sepulcro, vieron que el cuerpo de la Virgen ya no estaba, y en su lugar habían florecido cientos de flores maravillosas. Mario Ángel comentó: Esa fue una muestra maravillosa del amor de Cristo por su madre. Pero además es una prueba de lo que hará con todos los que lo amamos. Si Dios puede hacer que algunos santos conserven su cuerpo incorrupto, con mayor razón lo pudo hacer con su madre amada. Doña Celia concluyó: Por eso el 15 de agosto celebramos la Asunción de la Virgen. Eso significa que fue asumida, asunta, tomada o llevada por Dios a los cielos. Y en un misterio del Rosario la recordamos coronada por Dios como la Reina de los cielos. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Amigas, amigos, el tiempo se ha ido acabando poco a poquito, pero creo que hemos aprendido más acerca de nuestra fe, más de cultura cristiana y también de estas historias como Maximiliano María Kolbe, un hombre que lamentablemente, por defender la verdad, fue encarcelado por Hitler. Y en el momento en que se enteró que iban a matar a otra persona, él dijo: yo tomo su lugar. Y el castigo que era dejarlo morir de hambre después de muchos días. Y como él era un hombre lleno de fe, aunque no era tan robusto, pasaron los días y no se moría. De tal manera que fue necesario que le inyectaran
una dosis letal para que de esta manera terminara su existencia allá en los campos de Auschwitz. Si tienen interés en conocer cómo era este campo, todas las partes, los cuartos y dónde falleció este sacerdote, ahí en mi canal, un video que me costó mucho trabajo hacer, pero un video que dura 30 minutos para que sientan que están viajando hasta Auschwitz en Alemania y vean la forma en que se trataba lamentablemente a cualquier enemigo de el líder. Y esto nos enseña también a tomar en cuenta lo que es una dictadura si nosotros no tenemos cuidado en a quienes elegimos como gobernantes. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.